Oriana, sí. ¿Y? Mica Guevara. ¿Moni? Mica. Listo, eso por ese lado. Segundo, quisiera también anunciar las lecturas que vamos a hacer para la próxima sesión y qué es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. Como ustedes saben, en la sesión anterior le dedicamos un poco a examinar estos sistemas duales de imaginarios identitarios alterizantes que caracterizaron la sociedad europea del siglo XV-XVI y que definieron su aproximación a esto que llamamos el encuentro o el descubrimiento y por supuesto la conquista. Y claro, examinamos la manera en que esas polaridades y identidad de vida se proyectan en la Carta de Colón y en el sistema de imágenes que acompaña su edición impresa, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo funciona el concepto de colonia, ahora sí de manera sistemática, a mediados del siglo XVI, y en la próxima sesión vamos a ver cómo se transforma el concepto de colonia ya en el siglo XVIII, ahora desde la perspectiva de los colonizados, y vamos a examinar, vamos a hacer un estudio de caso sobre la manera en que esa primera experiencia de la conquista y colonia de mediados del siglo XVI deja una impronta muy particular en los imaginarios epistémicos del mundo náhuatl a comienzos del siglo XVI también, ¿no? Me parece súper cardinal hacer este tipo de ejercicio. ¿Por qué razón? Porque nosotros solemos pensar la experiencia colonial en la imagen solo desde el punto de vista tecnológico. ¿A qué me refiero con esto? Las huellas que dejan en términos de composición, de construcción de cuerpos, técnicamente, y se nos olvida que detrás de esas transformaciones lo verdaderamente delicado es que se han transformado los imaginarios y las estructuras con las que se suele representar lo real, definir lo real y darle un estatuto a lo real. Y eso es lo verdaderamente interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A manera de estudio de caso, vamos a examinar los códices náhuatl que se produjeron entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, porque corresponde precisamente a esa primera etapa de la conquista y colonia. Y voy a hacer muy claro también ese concepto de códice para que todos estemos como en la misma página. Códice es el concepto que se usa para hablar de estas tecnologías de la imagen que produjeron las culturas náhuatl en lo que conocemos hoy en día como México, y en ese entonces era México de los Titlas, ¿no? Sé que el nombre de códice en sí mismo es bastante colonial, ¿no? Porque si ustedes bien lo saben, códice viene de la voz latina codex, que literalmente significa libro, ¿no? Resulta que cuando los europeos llegaron a Nueva España, decidieron usar ese concepto porque estas tecnologías de la imagen náhuatl se parecen mucho al libro. De hecho, son un soporte usualmente en papel o pergamino, solo que plegable, que suelen contener la historia y la cosmología de estos pueblos, ¿no? Insisto, por pura familiaridad mundial, los europeos los llaman codex, aunque su nombre en náhuatl es Amoxtli. Ese es el nombre originario de estas tecnologías. ¿Eso contaría como imprenta? No, porque los Amoxtli hispanos no son impresos, son pintados. Son todos libros pintados. Mientras que se puede hablar de códex, ya voy a quedar cuando hablamos en Europa, por ejemplo, de libros manuscritos o impresos. Ambos son códex. ¿Sería como un manuscrito iluminado? Sería el análogo de un manuscrito iluminado. Sería el análogo de un manuscrito iluminado. Solo que el contenido tecnológico de los Amoxtli es muy distinto. Y por lo tanto también su sistema de representación de la realidad es radicalmente diferente. Y entonces me parece muy interesante ver cómo esos libros que son tan cardinales para la cultura náhuatl, porque fueron su mapa de navegación de la realidad, me parece interesante ver cómo esos libros tan cardinales siguen vivos después de la conquista y después de la colonia, pero ya uno empieza a ver esas transformaciones tecnológicas que denuncian o anuncian esas transformaciones epistémicas también, ¿no? Entonces quiero que analicemos ese reino pues, de examen para que podamos extraer algunas primeras conclusiones de los efectos que va a tener la cultura colonial en el campo de la imagen, ¿no? Quiero mencionar un par de cosas más. Si quieren hundirle más el diente a ese tema de los códices novohispanos o códices mexicanos,
hay un insumo muy bonito del gobierno de México, que lo tuvieron online hace unos 8 años. Es una página que se llama Códices de México. Métanse en esa página y revisen por lo menos los primeros códices. Están todos digitalizados. Los códices que van de, qué sé yo, 1490 a 1530. Y creo que se van a llevar una sorpresa muy bella. ¿Por qué? Porque la cultura visual que se desarrolla en ese periodo y la enunciación de los niveles culturales que tienen lugar en esos periodos nos permite hacer un contraste muy interesante con nuestras propias tecnologías del libro, sin contar con que son dispositivos hermosísimos, ¿no? En Nahuatl, el conocimiento que está contenido en estos amoxtli suele ser definido como un concepto, la tinta negra y la roja, que es un concepto simbólico para hablar de la sabiduría, del saber sociocultural. Entonces vamos a hacer eso durante la sesión también, y vamos a dejar un par de textos de referencia que nos van a ayudar muchísimo. Hay uno que en especial se enfoca sobre el lienzo de Tlaxcala, que es uno de los textos de los amoxtli que vamos a examinar con más atención, ¿no? El lienzo de Tlaxcala, entonces ya sabemos hacia dónde vamos a ir. ¿Claros hasta ahí? Listo. Entonces ustedes ya quedaron a hacer el protocolo, metamos del diente lo que tenemos por el día de hoy. Entonces, ¿qué creo que hagamos? Creo que el día de hoy entendamos las transformaciones que se van a desarrollar entre la aproximación de Colón a la, entre comillas, colonia, porque sabemos que Colón no tiene un propósito colonial inicialmente, y lo que va a ocurrir después a partir de 1550. Lo que vamos a ver es que hay un contraste radical entre la sistemática sociopolítica de España en América después de 1550 y lo que pasó con Colón. ¿Para qué quiero que hagamos este ejercicio? Para que evitemos estas reflexiones pseudocoloniales que no contribuyen a otra cosa sino a empantanar el escenario histórico de Latinoamérica. ¿A qué consideraciones pseudocoloniales me estoy refiriendo? Algunas de las que mencionamos en la sesión anterior. Centrarnos fundamentalmente en la leyenda negra que dice que estos mares vinieron, destruyeron y se acabó el mundo, que Colón era el primer doble hijo de puta, que pena que lo pongan en esos términos, porque creo que eso nos hace perdernos de sutilezas antropológicas y sociológicas que nos ponen en guardia ahora sí frente a los fenómenos coloniales que estamos enfrentando contemporáneamente, que creo que es un leitmotiv que nos tocaba en varias ocasiones en estas sesiones, ¿no? Por crearnos una representación chamánica, catártica del pasado, que satisface muchas de nuestras ansiedades de corrección política, realmente nos estamos quedando sin armas sociológicas, antropológicas para entender cómo funciona la colonia hoy. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema, ¿no? Entonces, para emprender este proceso, quisiera que analizáramos una última imagen, recordando siempre que lo que nos propone Colón a las 11:20 de la mañana. Es mejor llegar tarde. Esta respuesta lapidaria. Es mejor llegar tarde. No, pues es cierto, pero Sí, es mejor llegar temprano que llegar tarde. Perdón. Es mejor llegar tarde a no llegar, pero es mejor llegar temprano a llegar tarde. Que recordamos una cosa entonces, una conclusión que extrajimos la sesión anterior. Y la conclusión es que en Colón, insisto, no hay ningún imaginario sobre Colonia. Quiero que lo recuerden, ténganlo muy en la cabeza. Colón, cuando llega acá, y eso es la conclusión que extrajimos en la sesión anterior, no está pensando en la experiencia colonial. Colón, lo que trae en la cabeza cuando llega acá, en su primer viaje, es una cosa a medio camino entre experiencia diplomática, exploración cosmológica, cosmográfica y misión política. Eso es lo que está pensando el tipo. Eso es lo que se trae entre manos. Y probablemente eso es lo que hace de Colón un personaje tan interesante, llamémoslo así desde un punto de vista histórico-literal. Porque Colón probablemente es el primer humanista desencantado de la historia del pensamiento occidental. ¿A qué me refiero con humanista desencantado? Ya en la sesión anterior definimos con la mayor claridad posible ese concepto de humanismo para el siglo XVI, que es muy distinto a nuestro concepto de humanismo, ¿no? Humanismo para el siglo XVI es una disciplina en la que uno cultiva fundamentalmente el latín, el griego, la poesía, la matemática y la geografía. Eso es un humanista, ¿no? Un humanista, como efecto de todos sus saberes, piensa en política, claro, pero no piensa en política en los términos en que nosotros pensamos. Y ese es Colón. Colón es un típico humanista
Pero Colón es un humanista un poco iluso. Siempre me ha parecido que es un poco pendejillo Colón, por ponerlo en esos términos, porque el tipo nunca termina por entender las implicaciones que va a tener para su empresa y para su vida personal el haber tenido que negociar con los reyes católicos en el periodo en el que el man negoció con esos manes. Yo siempre he pensado, desde el punto de vista, ahora sí investigativo, que el man le vendió el alma al diablo sin darse cuenta. ¿Por qué razón le vendió el alma al diablo? Es una cosa que tenemos también muy clara, quiero que tengamos muy clara. Porque los reyes católicos están ejerciendo su gobierno, pongámoslo en esos términos, en un momento crítico en la historia de España. ¿A qué me estoy refiriendo también? Los reyes católicos unificaron a España. No sé si ustedes sabían eso. España estaba dividida en pequeños reinos, ¿no?, separados. Los reyes católicos lo unifican. Entonces eso ya implica un desafío contextual para Colón. Segundo, los reyes católicos acaban de echar, creo que eso también es muy claro, al Islam de la península con la reconquista de Granada. Y eso tiene unas implicaciones sociopolíticas muy importantes para España y para Europa. ¿Cuáles son? La idea del nacimiento de una política policiva en Europa. ¿Por qué razón nace esta política policiva? Saben ustedes que el Islam estuvo 7 siglos, 8 siglos, desde 711 hasta 1492. Y el Islam, desde su nacimiento en el siglo VIII, fue considerado como la quintesencia de la alteridad europea, Es lo otro negativo, ¿no? De hecho, en el siglo VIII se pensaba en el Islam como el anticristo, realmente. Y cuando estos manes lo sacan, tienen que redefinir su propia posición cosmológica y política en Europa. Es decir, marica, acabamos de echar el demonio. ¿Eso en qué nos convierte? Pues, marica, nos convierte en los policías de Europa legítimamente investidos por Dios y en los exorcistas de Europa. Ergo, cuando Colón negocia con los reyes católicos están aquí, en el imaginario sociopolítico de Europa. Y para ellos mismos, imagínense uno negociar con Isabel de Castilla, súper envanecida por lo que acaba de hacer. Porque también quiero hacer una claridad sobre eso. Todo el mundo piensa que Fernando de Aragón es el artífice de la unificación de España, y la verdadera artífice de la unificación de España es Isabel de Castilla. Isabel de Castilla es una mente política de lo más sofisticado. Yo creo que es la verdadera regente del mundo hispánico en ese periodo, ¿no? Y Colón tiene que dialogar con ella en ese contexto. Último elemento que hace que el contexto para Colón sea complejo en ese escenario y que no se imagine lo que implica venderle el alma al diablo. España está compitiendo con Inglaterra por el dominio del mar. Ha empezado la competencia por el dominio del mar, ¿no? Y España va perdiendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Colón llega aquí, súper desprevenido, ¿no? Y unos años después descubren que mierda, esto es la gallina de los huevos de oro en ese momento de competencia con Inglaterra, porque es un territorio nuevo, con una gente bien marciana, que seguramente es alterizante también, y por lo tanto, ahora sí se va a poder ganar la carrera por el dominio del mar con Inglaterra. Y Colón está ahí, como, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué hago aquí? No porque el tipo tenga unos intereses pragmáticos muy importantes o económicos muy importantes, sino porque el tipo no sabe qué es lo que se está jugando en su llegada acá. Él nunca entiende la presión tan hijo de puta que le ponen los reyes católicos por oro, ¿no? El tipo cree que efectivamente están financiando una empresa cosmográfica, entender cómo funcionan las rutas de navegación, ¿no?, con India. Nunca termina de entender que eso realmente es política y por lo tanto resiente muy duramente que los reyes le den palo todo el tiempo por el puto oro y que después lo dejen olvidado y relegado en un cajón perdido. De hecho, no sé si ustedes saben que Colón murió en la melancolía, en el mal de la melancolía, es un melancólico, ¿no? El tipo, después de ser un cosmógrafo optimista, se convierte en un tipo súper oscuro, muy dark, ¿no? Que ahora se la pasa pensando en el fin del mundo, precisamente. El tipo tiene depresión. Recuerden que la melancolía es la depresión del siglo XVI, desde luego, ¿no? Y el tipo nunca entiende eso. Y eso tiene que ver mucho con que Colón tampoco tenga un cálculo. Eso por ese lado. ¿Claro hasta ahí? Bien. Y entonces, una última cosa sobre eso. Y no piensen que estoy haciendo una defensa de Colón porque no tengo ninguna inversión en las empresas de la familia de Colón contemporáneamente.
Pero sí me parece muy importante que hagamos esa deconstrucción del personaje para que podamos diferenciarlo ahora sí de los otros. Colón es muy distinto a Francisco Pizarro. ¿Saben quién es Francisco Pizarro? ¿Le suena Francisco Pizarro? ¿Para qué te suena? ¿No? Francisco Pizarro es el que conquistó el Perú. Colón es muy distinto a Cortés, por ejemplo. Si saben quién es Cortés, ¿no? Hernán Cortés es el que conquistó México. ¿En qué radica la diferencia? Mientras Colón es un humanista, qué pena, yo sé que todo trabajo es digno, pero obviamente las connotaciones culturales de los trabajos a veces denotan cosas. Francisco Pizarro es el hijo de un criador de cerdos en España. Y el tipo tiene ansiedades muy distintas a las de Colón cuando vino. Mientras que Colón venía en plan cosmográfico, Pizarro venía a conquistar o a lograr en América todos los privilegios que por nacimiento no tenía en Europa. Privilegios tributarios, privilegios económicos, privilegios de tierras. El man vino a buscarse su suerte, a hacérsela. Y en la medida en que viene a hacer eso en unas condiciones de precariedad, el tipo está dispuesto a instrumentalizar al que sea, es decir, a los locales, es decir, a matarlos, es decir, a machacarlos. Cortés, ¿quién es, por ejemplo? Cortés no viene de un entorno social tan complicado como el de Pizarro. Cortés viene de un entorno social súper goma, vamos a ponerlo en esos términos. Cortés es un lamebotas aristocrático en las cortes españolas, ¿no? Cortés tenía fama de tumbalocas, el mal echaba a los perros hasta la reina, en fin, el tipo era, me gusta pensar que es un performer muy pragmático, ¿no? El tipo, para granjearse el afecto de la gente de la corte, hacía cosas locas estando borracho. Es muy conocido por unos documentos que en la corte española, alguna vez para cortejar a una princesa y mostrarle su valentía, el man empezó a caminar por encima de los ventanales del último piso del palacio como si fuera un malabarista. El man es eso. Y lo que busca también es poder, pero poder de una forma muy distinta a la de Pizarro. Por tanto, tampoco es Colón. Entonces es chévere ver cómo esas diferencias de mentalidades, para que entendamos también cómo en nuestro presente probablemente también se están implementando, también se están poniendo en acción mentalidades muy similares que están incidiendo en nuestros propios procesos coloniales, porque aunque lo creamos o no, Latinoamérica está pasando por un tremendo proceso colonial muy sutil y muy bien sublimado, pero no podemos verlo, insisto, porque preferimos vernos con el fantasma, este fantasma, llamémoslo así, chamánico, si se quiere, ese fantasma fetichista de estas figuras del pasado, como Colón en particular, y no sabemos cómo lidiar con nuestros propios demonios contemporáneos. Entonces, por eso me parece tan crucial, y qué pena que vuelva sobre esa idea, pero me parece que siempre fecunda mucho la discusión. Bien, teniendo este escenario, quiero que pensemos en la última imagen que aparece en la carta, y ahorita vamos con Juan Inés. Resulta que la última imagen que aparece en la carta siempre me ha parecido enigmática, curiosamente. La carta solo tiene 3 imágenes, como lo menciona la carta impresa. Y siempre me ha parecido enigmática por lo ficcional que resulta. La imagen es una ficción, si se quieren ustedes por ejemplo. La imagen se llama, como su nombre lo sugiere, Ínsula Hispana, que traducido en latín significa Isla la Española, la base de operaciones de la exploración del continente, ¿no? Y es muy curioso, insisto, porque es una imagen super idealizada, extraña de América. Les hago esta pregunta a ustedes: ¿por qué es tan extraña esta imagen? ¿Qué es lo que nos propone esta imagen? O mejor, ¿qué es lo que le proponía esta imagen al lector europeo de la carta impresa? Recuerden que esta carta no circuló en América, circuló en Europa. Y ya vamos a entender por qué circuló también. ¿Cómo lo ven? ¿Me recuerda? Camilo. Estaba pensando que para un lector eso podría ser... Bueno, digamos que tendría un efecto similar a esta pelea por el mar, ya reclamando un territorio muy específico y decir, este es el nuevo mundo. Por cierto, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro territorio, nosotros estamos haciendo presencia acá. Sí. Y eso también es
político en cierto sentido. Es como un gesto de marcar el territorio simbólicamente, hablando. Okay. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven, Sofía? Como siguiendo la metáfora que usabas la clase pasada, como tipo la banderita Sí. de la luna. La bandera en la luna. Eso está muy interesante. Fíjense que me puse bien chévere acá. Yo les había contado la vez pasada que en los viajes de Colón, por lo menos en el primero, que es el que se corresponde con la carta, el Dan no trajo material de construcción. Porque el libro no está pensando en colonia, es misión diplomática. No hay material de construcción. La imagen nos presenta un escenario de edilicio súper sofisticado. Miren, es que de hecho hay una grúa que lleva sillares. Los sillares son estos ladrillos gigantescos muy bien pulidos que caracterizan la arquitectura hispánica del siglo XV. Está bien que ya con eso ya estaban haciendo, pero ¿de dónde se saca eso? Es demasiado. Es más, uno mira el castillo que está ahí y uno dice, no, marica, en el más sueño de los locos de la reina Isabel, alguien pensaría en un castillo de esa naturaleza acá. ¿Por qué razón? Recuerden una cosa, un dato bien interesante, que creo que no sé si lo había mencionado en la sesión anterior. Cuando Colón se devuelve para España después del primer viaje anunciado, lo que se encontró, él deja a sus 30 compañeros de embarcación en la isla y les dice, bueno, lo que les voy a pedir a ustedes es que se hagan un fuerte, háganse un fuerte. ¿Saben qué es un fuerte, no? Un fuerte es una edificación militar de defensa. Háganse un fuerte con lo que haya, que son palos y piedras, y cuando Colón regresa no hay ni uno solo vivo, todos están muertos. Al parecer ya tenía una fricción con Cabonabobo y el man los quebró a todos, o sea, los mató. Seguramente justificadamente, ¿no? Alguna cagada dura han tenido que hacer estos manes, ¿no? Para romper el protocolo internacional que implique que un pueblo recién conocido ya lo esté matando uno a los 3 meses de llegar, o sea, está muy complicado, ¿no? O sea que esto es una fantasía, esto es una fantasía, es una fantasía. Quiero que piensen en eso también, para darle mayor sentido a lo que nos presenta la imagen. Resulta que uno de los grandes propósitos que siempre tuvo la literatura de viajes en Europa, y particularmente a partir del siglo XV, fue el de estimular a los lectores para participar económicamente en las empresas diplomáticas de viaje o de contactos internacionales que tenía Europa. Y ese es el caso de la carta. Estoy seguro que Jacob Pohl, con la venia de los reyes, decidió publicar la carta, porque los reyes y Jacob Pohl sabían que se iban a convertir en un estímulo para la inversión en la empresa, primero diplomática, porque todavía no sabían que era indio, la empresa diplomática en indio. Y en ese sentido la imagen es tremendo estimulante. La imagen es tremendo estimulante. A mí me gusta pensar en estas imágenes desde esta perspectiva. Ustedes sí han visto cuando las empresas constructoras en cualquier parte, particularmente en Colombia, están haciendo un proyecto, no sé, de un edificio, ¿no? Usualmente proceden demoliendo lo que hay antes, ¿no? Dejando un potrero horrible, bien feo, y empiezan a vender sobre planos, ¿no? Pero la venta sobre planos se garantiza sobre dos herramientas: un apartamento modelo en medio del potrero, ¿no? Del mundo, y una cosa que la gente desdeña en su poder de influencia, el render que ponen. ¿Cómo se llaman estas? Los maquetos. El render visual que ponen alrededor en esa malla para que no se vea el potrero si no se ve el render, ¿no? Y el render es súper interesante, porque el render siempre es más lindo incluso que el resultado final. El render siempre es más lindo que el resultado final. Entonces en el render siempre es primavera, siempre es verano, un sol hermoso, el cielo azul, los edificios bellísimos, unos árboles que nunca van a poner, todos los niños en sus triciclos, con sus globitos de colores, sus labradores dorados, todos blancos por supuesto, no hay ningún negro, todos son blancos. Y el propósito de eso es ¿cuál? Yo les hago esa pregunta: ¿cuál es el propósito del render en una empresa edilicia como esa? Vender una idea. Lo que hace el render es una promesa. Lo que hace el render es una promesa de lo que usted se va a encontrar en el futuro. Una promesa proyectiva. Una promesa por familiaridad. Y eso es lo que hace que la gente es bien incauta. No como confía en una constructora
para comprar sobre plano. Solamente la gente que compra sobre plano, marica, queda súper decepcionada. Es una mierda. A veces se entregan los apartamentos, marica, sin cosas como puertos, ¿no? Pero, parce, o sea, ¿qué pasa? Lo que está pasando acá es ese mismo esquema. Lo que está haciendo Jacob Wolf, que no estuvo en América, es proyectar, o mejor, anticipar un proyecto. Si bien Colón no tenía un proyecto, este man sí lo tiene. El tipo lo que le está diciendo, lo que le está anunciando a sus lectores europeos es que si pierden energía cultural, emocional en la empresa transatlántica, lo que van a hacer o lo que se van a encontrar es una proyección de su propio mundo. Una proyección, insisto, muy optimista, porque está claro que descubrir Marte implica enfrentarse con la realidad, y eso es incómodo, ¿no? Si descubriéramos vida extraterrestre hoy, está claro que muy pocos dirían, yo me voy en la próxima nave porque quiero participar de eso. Dicen, yo espero a ver si algún monstruo se come a los primeros exploradores y luego sí voy. ¿Y eso cómo se resuelve? Con una imagen a la vida, ¿no? Esto también hace parte de esos gestos polares de identidad, alteridad que caracterizan el imaginario europeo desde el siglo XVI y que sí van a ser la simiente o la semilla sobre la que se desarrolla el proyecto colonial, pero todavía no son coloniales en sí mismos. Parecen ser más bien, pongamos por esos términos, datos antropológicos muy arraigados en la cultura, muy arraigados en la cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero que piensen nuevamente en un caso que cité en la sesión anterior y que examinemos la próxima. Pensemos en el caso de los mexicas. Los mexicas siempre pensaron la alteridad desde una visión muy similar al del mundo europeo. Mis vecinos son inferiores a mí. Hay que reescribir la historia de mis vecinos. Hay que renombrar los espacios en los que viven mis vecinos y yo llego a conquistar ese espacio. Parecen ser datos muy arraigados en la constitución de culturas, en la experiencia humana, fundamentalmente. Parecen ser datos muy arraigados en las experiencias de constitución de cultura, razón por la cual yo en la sesión anterior les decía que la cultura es una maldición, es una bendición y una maldición simultáneamente. La construcción de identidades es una bendición y una maldición. Nos permite crear cohesión social, sí, está buenísimo eso, pero siempre es excluyente. La construcción de identidad siempre tiende a ser excluyente, y lo ha sido. Solo que hasta ahora, en el presente, tenemos una serie de herramientas, qué sé yo, disciplinares, ¿no? La antropología, la sociología, que nos han enseñado a ver que esas construcciones de identidades son relatos arbitrarios. Pero marica, esto es un invento nuevo. O sea, nosotros somos re de buenas. Me gusta que pensemos que somos hijos privilegiados de la historia. Nos tocó eso, ¿no? Nos tocó eso. Pero recuerden que no lleva ni un siglo. Son 80 años de pensar en la posibilidad de hacer identidades no excluyentes. Solo 80. ¿Contra cuántos años de experiencia de identidades excluyentes? Probablemente lo que llevamos de humanidad. Probablemente lo que llevamos de humanidad, ¿no? Entonces, ¿eso nos permite concluir algo? Colón es un típico hijo de su tiempo y en los sistemas de alteridad de su tiempo no hay proyecto colonial. Pero la cosa sí que cambia cuando nos encontramos con Juan Gines de Cerro. Espero que se hayan leído, porque este es el material de hoy, que lo vamos a machacar muchísimo. Se hayan leído el tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Otra cosa muy distinta a Colón es ese. Es un texto muy distinto. Yo creo que ustedes se lo pillaron. O sea, de ahí a Colón, parce, hay kilómetros de distancia cultural. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que solo 50 años separan el tratado de Juan Gines de Sepúlveda de la Carta de Colón. 50 años y ya hay una transformación tan radical del imaginario europeo sobre América. 50 no es nada. 50 no son nada. Ahora, pongámoslo en el contexto de Juan Gines de Sepúlveda. Resulta que este Juan Gines de Sepúlveda es... Yo les puse el prólogo ahí también. No, solo les puse solamente el tratado. la selección. Listo. Este Juan de Gines de Sepúlveda es un abogado, o fue un abogado de la Universidad de Salamanca, muy prestigioso en el siglo XVI. Ojo, voy a poner aquí también una paréntesis chiquito. No pensemos en estos abogados del siglo XVI como los abogados contemporáneos. ¿No? Piensen que los abogados contemporáneos se dedican a cosas como el derecho penal, el derecho civil, defender narcotraficantes, defender políticos narcotraficantes o cosas de ese estilo. Y no,
usualmente los abogados humanistas del siglo XVI se dedican más a materias políticas transnacionales. O sea, están en un lugar muy diferente. En fin, él es ese típico abogado y también es un humanista, es un típico humanista del siglo XVI. Al igual que Colón, el man también le jala las mismas disciplinas, incluyendo el derecho, entre otras cosas. Y en 1550 el tipo decide escribir esta obra, el Tratado sobre los Usos de la Guerra contra los Indios. ¿Por qué razón lo escribe? Porque justo en esos años se está desarrollando la primera polémica intelectual transnacional de Europa. Y el motivo de esa polémica, vamos a ponerlo entre comillas, son los derechos de los indios en América. Me gusta mucho pensar en eso, ¿por qué? Porque nuevamente, como pensamos, la conquista, solo desde el punto de vista de la leyenda negra, tendemos a, por paciencia, gracias, tendemos a pensar que en la cabeza de estos europeos solo estaba la devastación y se nos olvida que hubo muchas aproximaciones diferentes, muchas respuestas diferentes a la experiencia de la conquista, muy diversas, en el mismo siglo de hecho. Y recuerden que yo no estoy haciendo aquí una defensa de la conquista o algo por el estilo. Quiero que la miremos desde el punto de vista de los documentos y la deconstruyamos también, porque está claro que el relato de la leyenda negra se ha convertido en un lente negro que en ocasiones nos permite hacer estos análisis sociológicos. ¿Por qué se desarrolló esa polémica? Y además piensen en eso, la primera polémica transnacional, internacional del mundo europeo. La primera polémica académica. Pues resulta que ya para 1530, 1540, muchos europeos en América empezaron a llevar noticias muy negativas a Europa sobre lo que estaba pasando en América. Y es el caso de, tal vez el más notorio, Fray Bartolomé de las Casas. ¿Sí le suena? ¿No? Fray Bartolomé de las Casas vino, creo que fue en el último viaje, o en uno de los viajes de los hijos de Colón, acá, ya cuando Colón estaba fuera del escenario, ¿no? Y el tipo era conquistador, y el tipo en algún momento se arrepiente y dice, no, marica, ¿qué estamos haciendo? Y se convierte en una especie de documentalista de las rapiñas que estaban teniendo lugar. El tipo comunica todas estas noticias a Europa, y en Europa, una Europa que, insisto, me parece que es muy receptiva académicamente, dice, marica, no puede ser posible, ¿será que eso es posible? Y empieza el debate en todas las universidades europeas, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de París, en Bolonia. Las grandes universidades empiezan a pensar, bueno, ¿es justo lo que está pasando? ¿Es legítimo lo que está sucediendo? Es más, la discusión se pone en un contexto mucho más preciso del derecho, y es el derecho de propiedad. La discusión empieza a cocinarse en términos de derecho de propiedad. Ustedes saben muy bien que si hay algo sagrado para Occidente, primero es el derecho romano, y segundo el derecho de propiedad. Es más, recuerden que el derecho se fundó como disciplina, como una herramienta para garantizar los derechos de los propietarios. Ese es el nacimiento del derecho romano. Y por lo tanto, la propiedad va a ser una necesidad que lo atraviesa el derecho de manera radical, transversal, todavía hasta el siglo XVI. Y la pregunta que se van a hacer los abogados es la siguiente. Ok, este man dice esto, que está pasando, están ocurriendo unas rapiñas que le están quitando sus tierras a la gente americana, que están siendo objetos de violencia, también por otro lado. ¿Es legítimo ese proceso de apropiación de bienes que estamos haciendo allá? Esa es la pregunta. Y se la hago completa, porque desde el punto de vista del derecho consuetudinario, que es el derecho de costumbres que regía en Europa por entonces, la propiedad es legítima cuando el propietario es un ser humano que tiene uso del lenguaje y la razón. Ese es uno de los argumentos fundamentales del derecho romano para diferenciar entre propiedad y propietario. La propiedad usualmente tiene uso de razón, el propietario tiene uso de razón y de lenguaje. ¿Sí es claro eso? Y entonces ponen la discusión a estos abogados en esos temas. Es legítimo. Es legítimo lo que estamos haciendo estas personas desde el punto de vista del derecho romano. Para que el escenario se haga todavía más complejo para ustedes que están aterrizando en la polémica, quiero que pensemos esa discusión desde un ejemplo hiperbólico contemporáneo, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes estarán tendientes en este momento a decir, pues claro que no es legítimo, malparidos. O sea, ¿cómo se les ocurre que es legítimo llegar a quitarle, qué sé yo, sus propiedades y sus tierras a unos pueblos ancestrales?
Así que es que la pregunta no es tan sencilla, o la respuesta no es tan sencilla. Piensen en este escenario, ¿no? Imagínense ustedes, contemporáneamente, que descubriéramos vida en Marte. No, mentiras, en Júpiter, porque Marte está muy cerca, podemos saber más o menos. Descubriéramos vida en Júpiter y que esa vida tuviera una forma muy distinta a la vida humana. Es decir, nosotros solemos tender a privilegiar todo lo que es antropomórfico, ¿no? Es lo que se parece a nosotros corporalmente, solemos humanizarlo, desde luego. Por eso nos encantan los micos, por ejemplo. Los micos, no sé si ustedes saben que son severo lugar de ansiedad sociocultural. Son tremendo lugar de ansiedad sociocultural. De hecho, estoy de paréntesis, lo siento. No sé si ustedes recuerdan que en los años 80 en el cine hollywoodense se desarrolló casi que un género de película cómica, muy mala, sí, claro, pero me parece un gran documento sociológico, y es la película sobre micos que desempeñan roles humanos. El planeta de los simios es uno que no es tan malo, pero me refiero a comedias culas en las que el mico es mi jefe, cosas de esa naturaleza. O sea, uno dice, esos libros están mal. Pues es que eso es resultado de que 10 años antes pues todavía era legal tener como mascotas simios, y hay historias de que los simios, como se podían entrenar, llegaron a un nivel subhumano en donde los ponían a trabajar, digamos, en trenes. Entonces, como el mico era mucho mejor en trabajos como repetitivos, lo ponían a cambiar los raíles, había micos que los ponían a trapear. Increíble, ¿no? Pero fíjense en lo interesante de esto. Está claro que eso es un típico gesto o rasgo de nuestra valoración positiva y arbitraria de todo lo que es antropomórfico. Bien, en fin, teniendo la vista de eso, imagínense que la vida que descubriéramos no fuera de esa naturaleza, que tuviera un aspecto físico radicalmente diferente, ¿no? Y que además tuviera sistemas de lenguaje también radicalmente diferentes al de nosotros. Por ejemplo, lenguajes no de la palabra, sino lenguajes, llamémoslo por ahora, telepáticos. Vamos a poner un ejemplo imbécil. No crean que yo soy fanático de teorías sobre extraterrestres o algo por el estilo, no. Me gusta pensar en esos ejemplos para hacer laboratorio conceptual. Al estilo de esta película de Arrival, ¿la han visto? Sí. Que los extraterrestres son una cosa como, ahora sí, remarciana, reajena a nosotros. Imagínense el problema jurídico que supondría, o mejor, la necesidad de pensar jurídicamente la relación de esos seres con su espacio y su aura. En el caso en que nosotros llegáramos a un lugar como ese, sería necesaria toda una discusión sobre la idea de si estos seres tienen derecho sobre su territorio o no, o sobre el espacio en el que viven o no. Seguramente habría todo un arco de posibilidades de respuesta frente a ese escenario. Habría quienes dirían, pues son seres que vienen ahí durante mucho tiempo, déjenlos en su hábitat. Otros dirían, pero parce, no sabemos ni siquiera si tienen lenguaje y si son racionales. Y probablemente hay yacimientos de coltán en Júpiter que podemos usar para hacer celulares. Y seguramente entonces sería el laboratorio de un escenario de reflexión en términos de derecho muy complejo, muy complejo. Yo sé que lo que se les estoy presentando es hiperbólico, pero ténganlo por seguro que si llegamos a descubrir vida extraterrestre, eso es lo que va a pasar. Porque ya pasó en el descubrimiento de la Creo que no hay que ir tan lejos, como pues el debate ahorita más fuerte en cuanto a derechos es dentro del tema de páramos. Bueno, sí, tienes razón, no hay que ir tan lejos. ¿Los páramos son sujetos de derechos? Es una pregunta de hijo puta. Es decir, digo que es una pregunta de hijo puta porque el marco de respuestas frente a la pregunta misma puede ser muy variado y depende del universo de relato al que yo pertenezca. ¿Está claro? Que si yo soy un abogado tradicional, voy a decir, parce, un páramo es un pedazo de tierra, sí viven algunos cóndores ahí, pero se van a morir todos los putas cóndores, échenle minería a eso, ya, saquémosle provecho. Probablemente, si hemos crecido en un ambiente un poco más responsable socioambientalmente, digamos, oiga, pues no sé, hijo de puta, protejamos el agua, ¿no? Pero el marco de respuestas es polémico. Ahora, imagínense, si eso es polémico hoy, imagínense cómo no sería polémico en el siglo XVI, cuando está claro que el, entre comillas, descubrimiento es un aterrizar de Europa en Marte, ¿no? Eso tiene que implicar una redefinición de todos los códigos de derecho.
Y claro que tiene que aparecer una polémica. Y ya me parece muy sano, me da mucha pena poner en estos términos, que si haya una polémica. Y que no suceda como todo el mundo se imagina, que si vinieron nos mataron y todos estaban de acuerdo en Europa en que los indios eran unos seres inferiores que había que despichar. No, sí hubo una polémica, está claro. Sí hubo una polémica. ¿Iban a decir algo? ¿No? Alguien iba a decir algo, sentí una mano levantada y la olvidé, ¿no? Y entonces, en fin, en ese contexto es en el que escribió Juan de Gines de Sepúlveda. De hecho, Juan Gines de Sepúlveda lo que está haciendo es responderle a Fray Bartolomé. Pero aquí está el problema. Fray Bartolomé sí estuvo en América. Juan Gines nunca estuvo en América. Juan Gines piensa en abstracto, ¿no? Juan Gines, como todo buen humanista del siglo XVI, piensa desde la tradición intelectual, fundamentalmente, desde las autoridades, porque esa es la forma de reflexionar en la modernidad temprana todavía, desde Aristóteles, desde Platón, por ejemplo, desde el derecho romano, sin haber estado jamás acá. Me gusta pensar que él piensa un poco numéricamente también, ¿no? Como hace en ocasiones los que hacen estadística para los ministerios, ¿no? Los seres humanos que viven su vida diaria y que tienen que salir a vender perros calientes y aguantar frío y calor, pues sus historias no importan porque son solo números, ¿me van a entender? De una manera un poco así piensa este hombre. ¿Listo? Y entonces su texto quiere probar que esos seres que descubrimos en Marte realmente no tienen derechos. Y no tienen derechos porque representan una serie de desafíos, ¿no? Y yo sé, insisto, qué pena que estoy hablando tanto hoy, pero quiero dejar el contexto tan claro como sea posible. Yo sé que para nosotros es chocante esa idea de que un mandiga es legítima la experiencia de la conquista, y especialmente del mano Estado América. Pero también quiero que tengamos en cuenta que el sistema de entidades alteridades de nosotros es radicalmente el sistema de alteridades e identidades de un sujeto del siglo XVI. Radicalmente, y especialmente un sujeto europeo del siglo XVI. Radicalmente distinto. Y seguramente eso mediará en su aproximación a la alteridad. Ojo, insisto, no estoy haciendo una defensa de la conquista porque me parece increíblemente facho, pero quiero que entendamos cuáles son los elementos imaginarios que están en juego, sociológicamente hablando. ¿Listo? Entonces empecemos con el texto. Ya sabemos que el tipo va a justificar la conquista en un periodo en el que ahora sí España se dio cuenta que esto es un lugar distinto y como le va a permitir tener la ventaja en el juego sobre Inglaterra, pues van a querer implementarlo y sacarle el mayor provecho posible, y por eso ya en 1550, a diferencia de 1492, la empresa de la conquista y la colonia ya están privilegiadas por la política pública española. Ya tienen fines definidos, medios definidos, objetivos definidos. Y Juan Gines de Sepúlveda nos dice, sí, es legítimo. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el argumento central de Juan de Gines de Sepúlveda para decir que es legítimo la conquista y, en últimas, pues la sumisión por la violencia de los indios? Dios. ¿Cuál es el argumento central? Desarrollarlo. Pues en el texto se mencionaba que estos sujetos, como no conocían lo que era Dios y como toda la religión que estaba en España en ese momento, sí, decían como que no, que debían como primero debían subyugarlos a esto, fuera por la fuerza o no, porque él decía como pues si los que vengan a nosotros porque quieren saber, bien, pero los que no, pues los hacemos saber. Sí. Y lo otro era que los llamaban siervos en la última parte del texto. Les decían como, bueno, estos los tomamos como siervos ya que los podemos como subyugar, y entonces los tenemos que tratar bien, pero son siervos de nosotros. Sí. Y es que se mencionaba también algo del tema de las tierras, como que no les pertenecían a ellos por no ser religiosos y como no sabían, y como no se las merecían porque no tenían conocimiento de Dios. Eso era más o menos lo que decía el texto. Ok. El tema de Dios, que es importante acá. Si es legítimo espicharlos porque no creen en Cristo. O mejor dicho, ni siquiera saben que existe. Aquí hay un tema o un problema que hay que tratar también con pinzas. Y hago un paréntesis chiquito, recuerden, hoy la sesión de hoy es puramente conceptual. Hoy no vamos a tener imágenes, la próxima sí vamos a estar llenos de imágenes porque vamos a empezar a hacer estos análisis de imágenes. Regreso. Nosotros pensamos hoy que eso obviamente es ridículo, ¿no? Que alguien diga maldita sea, no es posible que alguien se atreva a decir que porque no conoce a Cristo pues se hace
o termina expulsado del universo de los derechos. Resulta que hay una relación muy estrecha entre derecho y cosmología en la historia de la cultura. Nosotros somos de buenos, de alguna forma, porque hemos entendido que el derecho es una disciplina que garantiza algunos privilegios fundamentales para todos los sujetos. Pero desde los griegos hasta el siglo XIX, el derecho no es otra cosa que la confirmación de los privilegios que confiere pertenecer a una comunidad creada consensualmente de acuerdo a unos criterios también en ocasiones muy arbitrarios, ¿no? El derecho es la expresión en ocasiones de la configuración socio-religiosa del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en el caso del Dios cristiano o judeocristiano del siglo XVI. ¿Cómo uno caracterizaría ese Dios judeocristiano del siglo XVI? Una mejor pregunta más general, porque sé que esta puede ser difícil. ¿Cómo podría caracterizarse al Dios del Renacimiento? Que es el Dios de Colón y todos estos manos. ¿Cómo lo ves? Esto nos va a ayudar a entender un poco lo que está pasando en el cabeza de estos manos. Es que es complicado porque se le da como que la cultura le atribuyó como unas características o como que interpretó de cierta manera como sus palabras para como que hacer que todo sea más fácil como para los reyes y todo esto. Pero diría que si se le pudiera atribuir algo al Dios de ese tiempo sería como de pronto como algo inalcanzable más bien, como inalcanzable. Recordad una cosa también, para que piensen en la pregunta. El arte del siglo XV al siglo XVII, yo creo que es un gran insumo también para tener una idea de la manera en que se piensa a Dios, o cómo Europa piensa a Dios. Pero tienes razón. Piensen en lo siguiente, antropológicamente, y eso pasa con todos los dioses, de todos los entornos culturales. El Dios usualmente es la proyección de la identidad que la cultura ha creado como relato para desarrollar unificación social. ¿A qué me refiero con esto? El Dios usualmente tiene las mismas características que debe cumplir cualquier miembro de la sociedad para ser considerado miembro activo de la sociedad. Ergo, ¿cómo es el Dios cristiano? Blanco primero, eso es absolutamente claro, es blanco. Ojo, ¿qué lengua habla Dios? Yo sé que esta pregunta es una pregunta rara, muy extraña. ¿Qué lengua habla Dios? Dios, para el imaginario judeocristiano, desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XVI, Dios habla lenguas indoeuropeas. Indoeuropeas. ¿Saben cuáles son las lenguas indoeuropeas? Las que se escriben de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esas son las lenguas indoeuropeas. ¿Cuáles son? Fundamentalmente las derivadas del latín, el latín mismo, es decir, las lenguas romances, el español, el italiano, el francés, el alemán no tanto, razón por la cual, por ejemplo, incluso en el siglo XVI, Alemania era visto por los italianos como un lugar salvaje, razón por la cual Durero, entre otras cosas, tuvo que emprender un proceso de rehabilitación de Alemania. Durero dice, pues puta, esos malditos italianos se creen la verga, pues entonces ahora nosotros vamos a hacer nuestro propio renacimiento alemán. Y el man se hace con todos sus amigos, cosmógrafos, astrónomos, artistas, dice, pues vamos a mostrar que nosotros no somos el escenario del salvajismo. ¿Por qué razón? Porque todavía en el siglo XVI sobrevive la idea de que la cultura es mediterránea o no es. Imagínense ese escenario. Que la cultura es latina o no es decir, basada en el latín. Entonces fíjense, pongamos los ojos sobre el escenario. Dios, el Dios europeo es blanco y habla en lenguas indoeuropeas. Y eso explica por qué razón las otras divinidades para Europa no tienen el carácter de divinidades, porque chocan con su propio modelo cultural. No solo el Dios, no es solo el Dios, es el tema de que Dios es la expresión, el cociente, el resumen, la esencia de todo el sistema cultural de un pueblo. Ergo, otro Dios con otras características representa otra racialidad, representa otro tipo de lenguaje, representa una organización de cosmos que
al ser diferente, realmente es una amenaza contra la propia. ¿No? E insisto, esto parece ser un dato antropológico en todos los escenarios socioculturales anteriores a lo que conocemos como la posmodernidad pop. Listo, ese es un ingrediente. ¿Qué otra razón da Juan Gines de Sepúlveda para justificar lo que está tratando de justificar? Pues es lo mismo que hablábamos la clase pasada, los ve como niños o algo así como gente como que no se ha desarrollado intelectualmente, lo compara como bárbaros, niños, como el estudiante, en general como que le da posturas inferiores de gente que tiene que ser educada. Y dice eso, chévere. Los ve como niños. ¿Sí los ve como niños? Porque tú usaste otros calificativos, como bárbaros, como bestias. Cuando uno infantiliza algo, ¿lo bestializa? No. Usualmente uno lo ve con la distancia benévola y condescendente de la adultez. Uno dice, ay, si es un niño eres tan estúpido, pero ya crecerás. Nunca se animaliza. Este man se tiende a bestializar. ¿Vieron eso? La actitud de Colón sí es infantilizante. Tan bellos estos tan buenos, ¿no? Y tan lindos, tan esbeltos, ¿no? Andan todos en peloticas porque no tienen tecnología de lenguaje, pero todo bien les enseñaremos. Juan Ginés es otra cosa. Juan Ginés es súper rudo en sus comentarios, ¿no? Es despectivo también. Camilo. Sí, para ese entonces existía el concepto de infancia. Entonces, esa infantilización de la que estamos hablando es un concepto que les propongo simplemente para entender el fenómeno, pero no es porque se usara durante ese periodo, está Pues claro. como romantización. O como la romantización. ¿Por qué razón? Pues es que como utilizar calificativos y términos como, ay, pobrecitos, Ah, todos no. lindos, bellos, pero son tontos. Eso sería una especie de glorificación, ¿sabes? Insisto, no existe el concepto de infancia, pero el de pensar que estos personajes están ¿Atrasados, tal vez? desprotegidos, carentes de herramientas, está claro que es una herramienta para emplazar al mundo europeo en una posición de superioridad, guía, que es lo que han hecho desde siempre desde el mundo griego, ¿no? El Mediterráneo es el faro de Occidente. Y considerar que los otros viven precariamente, diríamos contemporáneamente como niños, implicaría todo bien. Entonces eso refuerza nuestro rol de guías, ¿no? Que es la política que siguió del Imperio Romano desde su fundación casi hasta el antiguo régimen y la Revolución Francesa. Listo. ¿Qué más? ¿Me recuerdas tu nombre? Mica. Mica. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál es? Hay algo de eso lo que decía Carlos, pero en ese contexto que lo estoy poniendo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro argumento? ¿Qué otra justificación aduce este Juan Ginés al momento de legitimar la experiencia? Fíjense que el tipo habla ahí de una cosa que se llama la ley natural. ¿Se pillaron? El tipo habla, dice, por ley natural es legítimo que nosotros como europeos sometamos a esos indios y los pongamos bajo nuestra regla, por ley natural. Les hago esta pregunta, ¿qué es la ley natural? ¿A qué le suena eso de ley natural? Camilo. Como una evangelización europea. Evangelización europea. ¿Por qué? Entendiendo evangelización más como un establecimiento de reglas y principios que tienen que regir para poner a todo lo que es diferente en margen. Ok. Ya entiendo. Listo, ténganmelo de camino. Pues no Sofía, sé. ¿verdad? Sí. De pronto, no, me hace pensar en Darwin. En Darwin. Uno piensa mucho en Darwin cuando piensa en la doctora también. Pero me pregunto, ¿será que este man está pensando darwinianamente cuando habla de eso? Les quiero mostrar una imagen que está mal parida, no funciona, perdón. Estoy tratando de ponerlo. Y ahora sí. Un segundo les muestro una cosa que les va a gustar. Sistema. Un segundo.
Entonces, quedemos en eso. Religión le suena a Camilo, a Sofía le suena a Darwin, ¿a qué le suena Felipe? Sí, no sé. ¿Lo de ley natural? Sí. No sé. Fíjense que la ley natural no es otra cosa, o mejor, en el derecho la ley natural no es otra cosa que lo que nosotros llamaríamos un poco el sentido común. Y paradójicamente no hay nada menos común que el sentido común, entre otras cosas. Ese es uno de los problemas de Descartes, ¿no? Creo que dijo, porque el sentido común es el sentido mejor repartido entre todos los hombres. Pero, marica, Descartes tiene huevo. A lo bien el sentido común es lo mejor repartido entre todos los hombres. ¿Ustedes creen eso? Yo tengo mis problemas con Descartes, me parece muy curioso. Además que, pues, marica, uno cómo le puede creer a Descartes que está buscando un método para resolver todos los problemas, un método sistemático para resolver todos los problemas, y ese método se le aparece en un sueño. ¿No les parece paradójico? O sea, qué ridículo. Estoy buscando un método científico y racional para resolver todos los problemas. Me lo soñé. Eureka, lo encontré. ¿Dónde me lo encontré? En un sueño. Me lo soñé. Qué re loco. En fin. Eso que la gente llama sentido. Resolver los problemas de la humanidad. Me lo soñé. ¿Por qué razón el derecho empezó a pensar tanto en términos de la ley natural? Porque resulta que Europa, durante mucho tiempo, estoy hablando hasta el siglo XII, desarrolló un sistema legal que se llama el derecho constitucional. ¿Qué significa eso? Cada estado tiene un sistema de derecho distinto. Cada reino tiene un sistema de derecho distinto. Y eso empezó a convertirse en un problema justo con el nacimiento del siglo XII y el siglo XIII. ¿Por qué razón? Son 2 siglos en los que la movilidad social empieza a desarrollarse de una manera muy eficiente y empieza a haber unos contactos transnacionales por toda Europa que empiezan a provocar problemas legales. Uno de esos contactos es ¿cuál? La fundación de universidades. No sé si ustedes sabían que la aparición de las universidades en Europa está estrechamente relacionada con los antecedentes de la Unión Europea, ¿no? ¿En qué sentido? Fíjense en este escenario. De hecho, es un escenario pragmático e histórico, tal como estamos hablando de 1230 aproximadamente. En el campus de la Facultad de Derecho de la Universidad de París, un estudiante italiano, acaloradísimo y borracho, como suele ocurrir con todos los estudiantes, se enfrenta con otro estudiante francés y lo apuñala y lo mata. Las fuerzas del orden tienen que entrar, ¿no?, al edificio, pues, a la taberna que está cerca, mejor al edificio, y tratando de someter al asesino, también lo matan. Y nuevamente, ¿qué va a provocar esto? Una polémica europea sobre la autonomía universitaria. ¿No? Qué chimba pensar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Así nace la autonomía universitaria, porque un estudiante borracho mató a otro y la policía después mató al asesino. O sea, imagínense el escenario. La polémica redundó en lo siguiente: es necesario crear un sistema de derecho en el que todos estén igualmente protegidos, porque lo que nos encontramos aquí es un vacío legal, fundamentalmente. ¿Cómo juzgamos? Primero a las fuerzas del orden, y cómo juzgamos a los implicados. Uno es italiano y otro es francés. ¿Los juzgamos desde el derecho francés o desde el derecho italiano? ¿Qué es lo que hay que hacer? Marica, primero tenemos que lograr que la universidad tenga un campus unificado y no sean edificios regados por toda la ciudad, que la universidad tenga autonomía de derechos, y por otro lado, que haya un derecho transnacional. Ese derecho se va a llamar el ius comune o el derecho común, que es uno de los grandes antecedentes de la Unión Europea contemporánea. Y el fundamento del derecho común es la idea de que hay una especie de sentido común que guía a todos, de alguna manera, en la búsqueda del bien. Esa es la ley natural. Así que la ley natural vendría a estar del lado del derecho formal y del derecho religioso, por ponerlo en esos términos. Aunque no son iguales, eso quiero que quede muy claro. Esa es la ley natural. Y entonces, esta nos dice, Juan Gines, por ley natural, entonces, es necesario que nosotros gobernamos sobre los individuos. Pero el tipo define todavía más precisamente esa ley natural. Y fíjense cómo la define, porque esto nos va a ayudar a entender mejor el argumento del tipo. El tipo dice, la ley natural es una ley reconocida, observada y cultivada por todos los pueblos civilizados en uso de razón. O sea, es bien abstracto, ¿no? La ley natural es una ley reconocida, observada por todos los pueblos racionales, civilizados, que usan la razón. O
sea que la ley natural ya tiene una serie de condiciones de aplicación, ¿no? El uso de la razón. Quiero que piensen en este grabado para entender algo que se está refiriendo con antes. Yo amo este grabado porque este grabado es un resumen de la antropología política y de la antropología del lenguaje europeo. Es de autoría de Theodorus de Bry. ¿Le suena? Theodorus de Bry es uno de los grandes grabadores del siglo XVI. Theodorus de Bry, de hecho, creó muchas de las imágenes de América que circularon durante la modernidad temprana en Europa y en América mismo, entre otras cosas, ¿no? Es un grabador súper sofisticado, entre otras cosas. Y aquí nos presenta el siguiente escenario. Nos presenta un alfabeto alegórico. Un alfabeto alegórico en el que cada letra está acompañada por unas imágenes que historian la letra. Y fíjense que esta es la letra de A, es la primera letra, por supuesto. La primera letra del alfabeto, y esa letra está entrecruzada en el árbol del que comen Adán y Eva. ¿Se vio? Eso. Ahí está la A. De hecho, la imagen ilustra el momento en el que la serpiente le dice a Eva: la manzana está rica, trágatela y dale de comer de esa manzana a tu marido. Entonces la abeja le dice: trágate la manzana, y Adán, un poco desconfiado, se la traga. ¿No? ¿Por qué asociar la letra A con la historia de Adán y Eva? Pues resulta que en el pensamiento occidental, y particularmente en el pensamiento del siglo XV y del siglo XVI, se ha empezado a pensar que el lenguaje humano es la prueba, qué pena que lo ponga en esos términos, de que Dios no es un castigador hijo de puta. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que la caída de Adán y Eva supuso su expulsión del paraíso, ¿no? El relato del Génesis nos dice que Adán y Eva vivían perfectamente felices en el paraíso, ¿no? ¿Por qué razón vivían felices en el paraíso? Porque no tienen hambre, no tienen sed. Dios les dijo: ustedes gobiernan sobre todo, los animales, las plantas, las bestias, pero no se coman este árbol. En fin. Y la cagan, se comen el árbol, y Dios les dice: se van a ir a un mundo que, a diferencia de este, tiene espacio y tiempo. El paraíso no tiene espacio y tiempo. Como el mundo sí tiene espacio y tiempo, ustedes se van a morir. Y eso sí que es duro. Ese es el castigo por la transgresión. Pero la antropología del siglo XV empieza a pensar el siguiente escenario. Pero como Dios no es un hijo de puta, le da a los seres humanos una herramienta para que puedan navegar este mundo con espacio y tiempo. Les da una herramienta para que puedan sobrevivir en la medida de lo posible en un mundo que, por tener tiempo, se transforma todo el tiempo. Un mundo que tiende a la fragmentación, que tiende al caos, en el que todo se transforma y muere. Esa herramienta es el lenguaje. Pero ojo con esto, no el lenguaje o cualquier lenguaje. Por lenguaje, el Renacimiento está pensando en las lenguas indoeuropeas, que tienen una estructura sintáctica y semántica muy particular. Porque estos humanistas piensan que son lenguas europeas fundamentalmente. Maldición, porque ellos son indoeuropeos. Son herederos de los griegos y del Imperio Romano. Son herederos de la filosofía que piensa que Dios es el lenguaje absoluto y que Dios habla en lenguas indoeuropeas. ¿Por qué Dios les da este regalo? Quiero que piensen en lo siguiente. El lenguaje es como una cajonera. Ustedes son artistas, ¿sí? Todos son artistas. Me imagino que tendrán un taller en su casa, ¿no? O en la medida de lo posible, su propio cuarto. Y usualmente el cuarto es un mierdero, ¿no? Yo vivo con mi novia, que es artista, y su taller, que es un cuarto en el apartamento, parce, es un infierno absoluto. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una cajonera en la que uno puede catalogar, organizar, clasificar todo el material del taller, de manera que cuando uno entre, no entre en un ataque de ansiedad, ¿no? El lenguaje es una cajonera conceptual que me permite darle estabilidades a un mundo que por naturaleza tiende al caos. ¿Sí soy claro con eso? Me gusta pensar que el lenguaje es como una cuadrícula que uno pone sobre... Piensen en esto. Este piso es un muy buen ejemplo. Es un piso de granito que, si no tuviera estas rayas, sería un mierdero. Pero las rayas, estas coordenadas, permiten ubicar de manera precisa el caos, o que uno lo pueda navegar. Ese es el lenguaje.
Pero ojo, para estos humanistas del siglo XVI, el poder de ese lenguaje estriba en su forma. Les quiero que lo tengan muy claro. En la antropología del lenguaje del Renacimiento, orden es igual a forma. Y la forma conocida por el mundo teórico son todas las leyes. Ergo, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando Juan Gines de Sepúlveda está diciendo que la ley natural es una ley reconocida por los pueblos racionales en uso del lenguaje, se está refiriendo fundamentalmente a los pueblos europeos que hablan. Ser racional, ojo con esto, ser racional en Europa del siglo XVI es hablar lenguas indoeuropeas, que son los cajoneros auténticos para organizar el mundo. Entonces fíjense qué escenario tan complicado para la experiencia del encuentro entre América y Europa. Unos tipos que vienen entrenados durante milenios en estos imaginarios de antropología del lenguaje. Y unos pueblos que, baila, o sea, está claro que sus formas de lenguaje son radicalmente distintas en términos sintácticos, semánticos. Lo que va a producir eso es un choque brutal. No va a ocurrir otra cosa. Eso es lo que va a ocurrir. Un choque brutal, que es lo que sucedió. Quiero que piensen en un escenario que me parece característico de ese choque. Piensen en Hernán Cortés. Ustedes saben que Hernán Cortés, cuando llegó a México, compuso unos documentos que se llaman las cartas de relación. Son 3 cartas de relación en las que cuenta lo que más se encuentra. El inicio de la primera carta de relación es uno de los inicios más hermosos de la literatura. El man dice: acabo de llegar a México de Tenochtitlan desde Tlaxcala, porque se sabe que el man empezó a ser aliado por todas partes, escuchó los chismes de que los mexicas gobernaban el mundo, dijo: yo tengo que ir allá, y si es posible, tengo que asociarme con ellos y a ver qué ventaja saco. El tipo llega a México, Tenochtitlan, y dice literalmente: he visto la ciudad más hermosa del universo. Esta ciudad parece salida de la Maíz de Gaula. No sé si saben que la Maíz de Gaula era un libro de caballería muy popular en Europa desde el siglo XIV, en el que ocurren aventuras de caballería y tienen lugar muchos eventos mágicos, como edificios de cristal, edificios de papel. El tipo dice: esto es tan hermoso como eso. Pero aunque el tipo está fascinado con México Tenochtitlan, le asombra increíblemente que su lengua sea tan diferente, en primer lugar, que sus hábitos materiales sean tan distintos. Ah, y otra cosa que sí que le asombra: que maten personas y se coman sus corazones en ocasiones. Dice: puta madre, esto no es como muy del lenguaje indoeuropeo, ¿no? Esto no es como muy del plan de Dios, ¿no? Y ahora, yo quiero que digo esto para que moderemos nuestra posición contemporánea al momento de condenar radicalmente los efectos negativos que tuvo ese encuentro y ese diferendo de antropología del lenguaje. Eso es lo que pasa siempre que dos pueblos distintos con antropologías de lenguaje distintos se encuentran. ¿Qué es lo que pasa? Dirimen todo a espadazos. Es la historia de Occidente. Esa es la historia de los mexicas. Los mexicas veían, por ejemplo, a los tepanecas de Azcapotzalco, que tenían una lengua ligeramente distinta, que era un dialecto náhuatl. Los veían como: uy, marica, pues estos manes como que no están tan en el plan del orden cósmico de nosotros, que esto es un peligro real para la estabilidad del universo. Las estrellas dicen que no eres de los míos. Es lo que está pensando Juan Gines de Sepúlveda cuando habla de pueblos racionales y civilizados. Y no puede pensar en otra cosa. Muchas gentes contemporáneamente se rasgan las vestiduras diciendo: ¿cómo estos personajes no podían entender que esto también era un lenguaje? Pues marica, así funciona el entrenamiento antropológico. Simplemente no podían. Es más, si nos cuesta trabajo a nosotros entenderlos en el siglo XXI, cuando tenemos sociología postcolonial, historia postcolonial, lingüística revisada, imagínense lo que les costaría comprender eso estos tipos recién llegados. Ojo, no estoy justificando, estoy explicando lo que sucede y estoy explicando cómo funciona la cabeza de Juan Gines. ¿Claro hasta ahí? Listo. Acto seguido, Juan Gines ahora sí pasa a definir qué es la ley natural. Y el tipo parece un político conservador colombiano de los años 80. El tipo dice: la ley natural, y recuerden lo del sentido común, la ley natural es la búsqueda del bien, el rechazo del mal, sobre el que se sostiene la armonía colectiva. Re loco, ¿no? O sea, o mejor, re abstracto, muy leguleyo, ¿no? Esa era la definición de bien y mal que daban los políticos conservadores en Colombia en los años 80. Primero tenemos que hacer un pacto sobre lo esencial, que es el bien, que es el mal, pero basta.
Listo. La ley natural no es otra cosa que el rechazo del bien, perdón, el rechazo del mal, la búsqueda del bien, sobre los que se sostiene la armonía pública y colectiva y la armonía universal. Increíblemente abstracto, muy abstracto, sin lugar a dudas. Pero está claro que la abstracción empieza a particularizarse cuando tenemos a la vista las consideraciones que acabamos de hacer hace un segundo, ¿no? Su concepto de lenguaje, su concepto de orden. Eso ayuda a comprender de qué está hablando. Pero luego dice lo siguiente. Listo, ya sabemos las condiciones de aplicación de la ley natural, ya sabemos qué es la ley natural. Ahora les voy a dar un instrumento, dice Juan Inés de Sepúlveda, para que podamos cumplir la ley natural. La ley natural se cumple cuando lo perfecto gobierna sobre lo imperfecto. Y uno dice, ¿otra abstracción? Pero entonces aquí Juan Inés de Sepúlveda se pone un poco más particularizante y pone ejemplos. Para que eso no les suene tan extraño, queridos lectores, les voy a poner ejemplos de gobierno de lo perfecto sobre lo imperfecto que causan armonía. Cuando los hombres gobiernan a las mujeres. Y eso me parece un gran laboratorio para empezar a pensar. Porque ¿qué tiene Juan Inés de Sepúlveda en la cabeza al decir que lo perfecto gobierna sobre lo imperfecto y que la armonía de la sociedad se mantiene cuando los hombres gobiernan a las mujeres? Pues eso es muy griego, ¿no? Es muy griego, sin duda. Pues, o sea, como que todo el tema de la perfección en el mal de la justicia Sí, sin y duda. pues con respecto a las mujeres, me acuerdo que me leí, bueno, creo que es un libro que se llama Carne y Piedra. Sí, de Sennett. Sí, y habla sobre el tema de cómo los cuerpos, sobre todo el feminismo más que tiempo, se vinculan en los espacios. Es como surge el gimnasio a partir del calor corporal de los hombres y porque ellos tienen derechos. Y las mujeres, al ser construidos, no tenían como las mismas como capacidades de pensamiento y todo eso, como desfilado a partir del periodo. Oh, esa es una muy buena referencia. Ténmela ahí. ¿Cómo lo ves tú, Mica? Ya me acordé. Pues lo podemos ver por esa imagen. O sea, el Génesis nos relata que la mujer está hecha a partir de la costilla del hombre. Entonces, por lo tanto, como que la mujer al ser hecha de hombre no es capaz de ser hombre completo, por así decirlo. Eso es una reflexión refina, sin duda. Yo les invito a un curso que doy que se llama, es el mío, ¿no? El que yo hago, no los que tienen el nombre igual, lo que se llama Arte y Espiritualidad, pero el mío, en el que hablamos de ese escenario, es los lunes de 11 a 1. Y es como una deconstrucción sociológica del relato literario del Génesis. Así es. Y hablamos un poco sobre ese escenario, ¿no? Sobre cómo Eva no es un ser humano completo porque es un derivado de Adán, entre otras cosas. Lo que se complementa con la medicina griega, pero así. Va a estar fuera de todo, pero como que tendría que ver también la censura del mundo cristiano sobre Lilith. ¿Sobre Lilith? Desarrollalo. O sea, pues porque lo que entiendo es que pues Lilith fue la primera mujer creada igualmente que... Del mismo barro de Adán. Sí, y Sí. como en igualdad. Y después como que pues, fue desterrada por... Eso no lo entiendo muy bien. Pero el caso es que lo que yo entiendo es como que solamente los judíos conservan esa parte del relato. La religión católica no, o sea, desconoce a Lilith. Esa es una muy buena observación también. Les hago un comentario. Quienes borraron a Lilith de la tradición cosmológica no fueron las hombres cristianas, fueron las mismas comunidades judaicas. Porque recuerden que cuando el judaísmo, o cuando Judea empieza a convertirse en un estado, alrededor del año 10.000 antes, no mentiras, 1000 antes de Cristo, cuando empieza a convertirse en un estado, tienen que purgar y seleccionar buena parte de su tradición cosmológica oral, y que es muy diversa, ¿no? En su tradición cosmológica oral del año 1000 antes de Cristo está el cuento de Adán y Eva que conocemos hoy, pero también está el cuento de Lilith. Pero el cuento de Lilith es sostenido por comunidades minoritarias que terminan incluso por ser expulsadas del estado de Judá de luego, ¿no? Entonces, cuando se funda el estado de Judá,
Por lo tanto, es necesario crear una cosmología que dé cuenta de qué es el judío. Y es el Génesis. Es el Génesis que conocemos, ¿no? En el que Adán sale de una costilla y no hay ninguna vida, entre otras cosas. Pero sí me parece muy interesante tu comentario, y el tuyo también. ¿Por qué razón? Ya los voy a conectar. Porque fíjense que es que Occidente es el resultado de los siguientes componentes culturales. El judaísmo, que es increíblemente patriarcal. Léanse el Génesis, que es judaico. El componente germánico, que es el que llega a Europa en el siglo V después de Cristo, los que la gente llamaba bárbaros. Las comunidades germánicas son increíblemente patriarcales. Luego, el elemento romano, que es todavía más patriarcal. Y luego, los cristianos, que son herederos del mundo judaico. Marica, o sea, es la ecuación perfecta para el patriarcalismo, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero fíjense que hay un elemento que termina por convertirse en el cemento que pega todos esos ladrillos patriarcales. Y es la cosmología médica griega. ¿A qué me refiero con esto? En Grecia, particularmente una ciudad que se llama Kos, alrededor del año 400 a.C., se desarrolló una escuela médica alrededor de dos figuras centrales, Hipócrates y Galeno, que crean lo que conocemos hoy como la medicina galénico-hipocrática, que es un modelo de interpretación del cuerpo. Ese modelo de interpretación del cuerpo estuvo vivo, marica, hasta el siglo XVII. Todo el mundo dice, ay, qué chimba el Renacimiento, que era un modelo científico distinto a la Edad Media. Marica, la medicina era igual, solo empezó con el siglo XVII, ¿no? ¿Qué dice la medicina galénico-hipocrática? El cuerpo humano en general es un envoltorio de humores. Los humores son unos fluidos, que son 4, fundamentalmente: sangre, flema, bilis negra, y me falta uno. ¿Es cólera? Sí, es cólera. Si hay salud, o mejor, hay salud cuando los 4 elementos están en equilibrio. Si hay uno que gobierna sobre los otros, vienen las enfermedades. Por ejemplo, si usted le dan muchos infartos y está vivo, es porque tiene mucha sangre. ¿Qué hay que hacer? Sacarle sangre con sangrías. Si usted, qué sé yo, si usted es muy flemático y vive un poco deprimido, sistemático y vive aislado, seguramente tiene un exceso de bilis negra. ¿Qué hay que hacer? Sangría. ¿Y qué? Coma carne, para que tenga más sangre por encima de la bilis negra. Seguramente habrá salud. Listo, hasta ahí todo bien. El problema es que el equilibrio moral, según la medicina galénico-hipocrática, es distinto dependiendo si eres hombre o mujer. Como decías tú, y como lo dice Richard Sennett, si uno es hombre, los humores que gobiernan en uno son los humores secos y cálidos, que están relacionados ¿con qué? Con el sol, con lo solar. Si uno es seco y cálido, por lo tanto su cuerpo es más como un ladrillo, por ponerlo en esos términos. ¿En qué sentido? En el sentido en que su cuerpo está cerrado, está claramente determinado, ¿no? Como un ladrillo sacado del horno, ¿no? Es decir, por más que uno quiera hacerle así, pues paila, o sea, se va a cortar las manos. Diferente si uno es mujer. Si uno es mujer, sus humores son fríos y húmedos, lo que supone que las mujeres son, por siempre, transformables corporalmente, ¿no? Son flexibles corporalmente. Y por flexibles no me refiero a que puedan hacer un split completo, sino por flexibles me refiero a que su cuerpo tiende a la transformación. Prueba fundamental de la medicina griega, ojo, estoy hablando desde el punto de vista de la medicina griega, no estoy diciendo que yo la suscriba. La menstruación. Que las mujeres menstruen da cuenta de la eterna transformación a la que está sometida su cuerpo por cuenta de estar gobernado por humores húmedos y fríos. Y el problema con la menstruación es el siguiente: la menstruación implica que el cuerpo femenino nunca está cerrado, siempre está en transformación, nunca es catalogable, por el contrario es incatalogable, es casi que monstruoso. Ahora, puesto que la menstruación, pensaban los griegos, está relacionada con las fases lunares, las mujeres están sometidas a ese cambio y por lo tanto también están sometidas a ese cambio psíquicamente. Si las mujeres, su cuerpo es transformable, su mente también es transformable. Es la idea súper machista de que las mujeres son increíblemente volúmenes, que ha gobernado la literatura hasta el siglo XIX.
Las mujeres son volubles, se ponen de mal genio, se ponen contentas, luego están deprimidas, no se puede confiar en una mujer porque si está en los días correctos va a ser insoportable, ¿no? Es un poco esa teoría, ¿no? Y por lo tanto, ese fluir de la feminidad amenaza el lenguaje mismo. Si el lenguaje es catalogación, es organización del cosmos para evitar el caos, las mujeres son todo lo contrario. ¿Qué hay que hacer? Pues marica, ponerlas en cintura. ¿Cómo? Primero con el sistema de derecho, luego con el gobierno consuetudinario de un hombre sobre una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que establece el derecho romano? En el derecho romano, todo es propiedad del pater familias, incluyendo su esposa, sus hijos y especialmente a su esposa, porque su esposa hay que ponerle en cintura. Entonces fíjense todo lo que está en la cabeza de Hermógenes de Sepúlveda cuando, para ilustrar cómo el gobierno de lo perfecto sobre lo imperfecto contribuye a la armonía universal, pues les digo, pon ese ejemplo. Los hombres deben gobernar sobre eso. Yo creo que, o sea, incluso como yo ya que vos estaba hablando de algo, era que el ciclo solar, o sea, como la rutina solar, también era concebida de una forma masculina. ¡Claro! Y el día a día, que, o sea, que uno como que haga sus actividades en el día, que uno como que todo sea en el sol y que la noche sea como para descansar, para empezar como que eso es algo pues, que dentro de todo también es patriarcal. Pues es que, la historia del arte me parece hermosa, cuando uno la lee también desde un punto de vista antropológico. Fíjense ustedes en la diferenciación que ha habido en la representación histórica de las imágenes del sol y la luna. El sol siempre ha estado relacionado con Apolo, por ejemplo, con el orden, con la belleza. La luna está relacionado con los ciclos de la Tierra y las transformaciones peligrosas de las mareas, por ejemplo. La feminización nada más del puto rostro de la luna, ya, perdimos. O sea, hay una dicotomía que supone que lo femenino debe estar bajo la brida de lo masculino. Y el sistema de derecho, insisto, tarda en hacerlo. Además, por otra cosa, en la modernidad se supone el Estado es patriarcal. Y va con la siguiente escalera. El padre de familia está en la primera escalera, según el derecho romano. Luego está el juez. Luego está el emperador. Y luego está la divinidad. Los estados de la modernidad temprana, es decir, los estados del Renacimiento, se sostienen sobre esa idea. Por lo tanto, es necesario gobernar lo femenino para que se perpetúe ese estado de bienestar masculino, o mejor, bienestar creado por la masculinidad. Luego pone otro ejemplo, que me parece también interesante. Los hijos deben estar, o mejor, ejemplo de lo perfecto sobre lo imperfecto. Los hijos deben estar bajo el gobierno de los papás. Les hago esta pregunta: ¿en qué está pensando Juan Ginés de Sepúlveda a decir que los hijos bajo el gobierno de los padres constituyen gobierno de lo perfecto sobre lo imperfecto? Y fíjense, todo aquí es lenguaje, es antropología del lenguaje. Lo que está operando aquí es antropología del lenguaje. ¿Sí van a entender cuando digo eso? Ahí, pues antes de responder, sí me gustaría pues, aclarar un poquito el tema de niños entendido como infantes masculinos o como en general. No, ahora sí, niños en general. Miren, el concepto de infancia no existe en Europa, bueno, en Occidente en general, sino hasta el siglo XIX. No aparece sino hasta el siglo XIX. Aunque la voz niño sí está en todas las lenguas europeas. Porque está claro que, y es evidente a la experiencia cultural, que es diferente un adulto al que acaba de salir del vientre materno, ¿no? En el latín es puer, ¿no? De ahí viene lo pueril, las cosas, ¿no? Puer, ¿no? Ergo, que no existe el concepto de infancia no implica que no existe el concepto de niño. Listo, siga. Es muy complejo porque se puede ver desde la forma en la que es más niño el que es más cercano a las entrañas de la madre, que es mujer, o es más cercano a no ser capaz de hacer las cosas y entenderlas. Las dos, y me parece que también es una apreciación muy fina. Téngamelo y ya les hablamos. Pues no sé si te dan recuerdo, tú eres yo me di la que era en inglés. O sea, yo Ruling Memory. Sí. Pero igual esto está flotando en ese escenario. Sí. Pero la obra era fundamental también, ¿no? Pero yo, pues a los griegos, a mí me gusta mucho la astrología, y algo que ellos decían, que ellos no ven como la astrología como algo ajeno,
sino que ser lo que el macrocosmos dicta lo que pasa en el microcosmos. Y yo creo que eso es algo pues, de que lo perfecto tuviera sobre lo imperfecto. Ahí Entonces, vamos a pues, llegar. Si yo tengo un hijo, pues yo soy el macrocosmos del microcosmos. O sea, como que todo es una jerarquía, y yo ahorita que hago las jerarquías de reyes, divinidades, todo eso, como que al fin y al cabo es un orden pues, de perfección, que al fin y al cabo lo perfecto es lo imperfecto, de que lo perfecto en su generalidad pues, Sí. reine. Yo creo que lo que está diciendo Felipe complementa perfectamente lo que está diciendo Camilo, ¿no? Fíjense en el siguiente escenario. Para la medicina, mejor, voy desde otro punto de vista. Yo creo que de las peores experiencias que uno podría haber vivido en Occidente antes del siglo XIX era ser niño. Bueno, y de pronto ser mujer en ciertos periodos. Porque por lo menos la feminidad ha tenido momentos de repunte históricamente. El siglo II es un momento de repunte de la feminidad. El siglo XV también lo es. O el comienzo, por lo menos. El siglo XVII. Pero ser niño se ha sido una mierda en toda la historia de Occidente. O sea, una mierda absoluta. Porque, en primer lugar, se piensa, gracias a la medicina galénico-hipocrática, que si algo caracteriza a los niños es la estupidez femenina, sean hombres o mujeres los niños. ¿Por qué razón? Porque los niños también son fríos y húmedos hasta que por lo menos cumplen los 12 o los 15 años. Los niños sean niños y niñas. Las niñas siguen siendo húmedas y frías. Los niños, a partir de los 12, 13, se hacen calientes secos. ¿Y qué implica eso? Si los niños son fríos y húmedos, es decir, su cuerpo es modelable y su psique también. Por lo tanto, se oponen al lenguaje y por lo mismo les cuesta mucho trabajo aprenderlo todo y son, en esencia, unos imbéciles, ¿no? De hecho, quiero poner en contexto una devoción que es muy popular todavía en Latinoamérica, la devoción al divino niño. Todo el mundo dice, ay, la devoción al divino niño, qué hermosura ese niño tan tierno. La devoción al divino niño nació en el siglo XIII en Francia, fundamentalmente. Y se sostenía sobre la idea de que Dios tiene que ser muy putamente bueno para encarnarse en un niño y ser un paria social. Tanto amor tenía por la humanidad que decidió convertirse en un niño. Y por eso el tema se convierte en un tema de devoción popular, no por su ternura, es por la idea de Dios se digna a rebajarse, a ser un peladito, ¿no? O sea, ser niño tiene que ser la mierda. Por esa misma razón, por ejemplo, la medicina recomendaba, o por esas mismas consideraciones, la medicina galénico-hipocrática entre el mundo griego y todavía el siglo XVII recomendaba que cuando un niño naciera, lo primero que debía hacerse era envolverlo en paños para que su flexibilidad se viera corregida ortopédicamente y sus miembros crecieran derechos. Todavía esa práctica en Latinoamérica se mantuvo hasta el siglo XIX. ¿No? Ustedes miren representaciones de bebés en la historia del arte no sé, del siglo V al siglo XVII. Siempre van a encontrar que los peladitos, bebés, están más envueltos que un tabaco, marico. Dice, terrible uno ser niño y estar envuelto así. Y tenemos ejemplos históricos. Luis XIV, el rey Luis XIV, el rey Sol, el tipo estuvo envuelto en paños para que su cuerpo creciera bellamente derecho, prácticamente hasta los 9 años. Imagínense ese escenario. ¿Sobre qué se sostiene esa idea? Que es extraña. Yo sé que parece contraintuitivo en nuestro mundo contemporáneo. Se sostiene sobre la idea de que el cuerpo de los niños es flexible y que por lo tanto puede corregirse desde la infancia. ¿Claros hasta ahí? Fíjense entonces lo que se está poniendo detrás de esas ideas de perfecto y no perfecto. Último ejemplo que pone Martínez de Fulda, que tal vez es el más complejo. Cuando el alma gobierna sobre el cuerpo, hay gobierno de lo perfecto sobre lo imperfecto. ¿En qué está pensando Martínez de Fulda? Porque Occidente ha pensado, hasta el siglo XVIII, que el alma sí es perfecta y el cuerpo no es perfecto. ¿Cómo lo ven? Camilo. Porque el cuerpo cambia y muere. ¿El cambio? ¿Perdón? Porque el cuerpo cambia y muere. El cuerpo cambia y muere. ¿Y qué pasa con el alma? Se Se supone que es pueden traducir eterno. como las ideas. ¿Qué pasa con las ideas? Se pueden infundir. O sea, es como Galán, Luis Carlos Galán. Mi cuerpo morirá, pero mis ideas sobrevivirán por siempre. No Y tiene, sus hijos se lo creyeron y por eso quieren ser presidente. no tiene que ver un poco más con el tema de que el alma va a ir al cielo. No necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Aunque tal vez de manera indirecta. Yo sé que esto suena como un trabalenguas, ténmelo ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? El cuerpo lo tienen todos los animales. Cosas así, almas lo tienen todos. Los animales también tienen cuerpo.
Es decir, es una cosa compartida por todas las entidades espaciotemporales. Como que relacionado a lo que decías, me acuerdo que era Aristóteles, que hacía como una diferencia entre bios y... se me olvidó la otra. Bueno, bios y como la vida que tiene ánima. Sí. Pero ánima no es como de alma, sino ánima es relacionada a los animales, pero es más relacionado con sus primeros ánima. Ese es un ejemplo. Aristóteles, ¿tú eres de filosofía? Sí, alrededor. Porque ayuda. Aristóteles es uno de los fundadores de esa tradición en la que el cuerpo empieza a verse ligeramente imperfecto. Ojo, Aristóteles no es un dualista. Al igual que Platón tampoco es un dualista. Yo no sé quién puta se le ocurrió decir que para Platón el cuerpo era la cárcel del alma. Eso es absolutamente ridículo. Nunca jamás dijo eso. Es más, ningún pensador antiguo creo que haya llegado a decir tal cosa. Aristóteles dice cosas como las siguientes. Lo que diferencia al hombre de los animales es tener un alma racional, un ánima racional. De hecho, el origen etimológico de la palabra alma sí es ánima. Ánima que significa estar animado, tener el movimiento. Pero una cosa es tener el movimiento mecánico y otra cosa es tener el movimiento casi que autónomo. A eso es a lo que se refiere Aristóteles con el alma racional, fundamentalmente. Cuando Aristóteles alma racional casi que se está refiriendo, pensaría uno que a la autoconciencia, de otras cosas, ¿no? Cosa que, ya sabemos que los perros sí tienen, ¿no? Yo no sé si las pulgas tengan autoconciencia, no sé, pero sabemos que los perros sí. Y eso ya nos cuestiona a nosotros, pero está claro que para Aristóteles eso era incuestionable, ¿no? Incluso para Descartes. Descartes dice cosas como que los animales son autómatas. Porque no tienen alma. ¿Con qué se mueven? Marica, todavía no lo tengo claro. Es con la energía divina, no sé. Con animales, espíritus animales se llama. ¿En caso Descartes? Sí, el de Se me olvidó. Querida colega, yo también estoy en filosofía en mi pregrado. Entonces fíjense que eso nos pone tras la pista de lo siguiente. Nuevamente volvemos a Camilo. El problema del cuerpo es que el cuerpo tiende a la multiplicidad. El cuerpo tiende a la fragmentación, de hecho. El cuerpo, por otro lado, si ustedes se fijan, está atravesado por apetitos, que son igualmente múltiples. Eso ustedes han examinado a sí mismos. O sea, un ser humano es complicado, fundamentalmente porque uno tiene 1000 apetitos al tiempo, y uno satisface uno y ya está el otro, me dice. O sea, es como, cálmate, ¿no? Ese es un problema. El cuerpo tiende al caos, por ponerlo en esos términos. Mientras que lo que Occidente ha llamado alma tiende a unificar la entidad del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro esfuerzo cultural más grande, creo que es el de poder decir al final del día: yo soy Sofía, yo soy Felipe, yo soy Juan Carlos. Tal vez uno de los esfuerzos culturales más grandes, porque implica crear a través del lenguaje una unidad sobre la multiplicidad de nuestras experiencias corporales, la multiplicidad sobre nuestras experiencias de memoria del cuerpo. Está claro que al final del día uno dice: marica, tuve tantas emociones que no sé quién soy. Claro, no es capaz de confesárselo así a menos que esté muy borracho, pero suele ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que Occidente ha llamado alma no es otra cosa que la identidad construida a partir del lenguaje y la autoconciencia también construida a través del lenguaje. Por esa razón, lo que ha hecho la filosofía occidental o el pensamiento occidental es considerar que el cuerpo es imperfecto, porque parece ser menos durable, como lo decía usted, parece ser menos gobernable, y el alma, la autoconciencia, el lenguaje, el discurso sobre el yo hacen todo lo contrario, crear una unidad duradera. De hecho, eso es uno de los aspectos que hace que uno le teme un montón a la muerte, y es la idea de: ¿será que yo seguiré autoidentificándome? Miren que yo siempre he hecho estas reflexiones desde muy temprano cuando era niño. Y yo pensaba cuando era niño: marica, ¿para qué me sirve a mí resucitar? ¿Para qué quisiera yo resucitar si no voy a ser yo mismo? Si voy a reconocerme como otro ser. La gracia es que yo siga siendo yo y me muera, y al otro día me despierte y diga: uff, gané. Sigo siendo yo, pero ahora, no sé, con los superpoderes celestes, ¿no? Ya no va a tener hambre ni sed, todos vamos a andar desnudos en el paraíso, ¿no? Desbloqueado el mundo. Y eso es lo que sucede en ese escenario precisamente, ¿no? Eso es lo que nos atrae de la idea de la resurrección, y yo creo que por eso el cristianismo pegó durísimo,
Porque el cristianismo es la respuesta más fácil al temor, a la pérdida de la identidad individual, ¿no? Y en el cristianismo nuevamente el alma es eso. En el cristianismo nuevamente el alma es la unidad que supera nuestra tendencia a la muerte, ¿no? Y en eso está pensando Juan Jiménez Sepúlveda. ¿Todo eso está ahí? Listo. ¿Cómo vamos de tiempo? Queridas personas. 10 minutos, 11 minutos. Siento que estamos hablando tanto hoy conceptualmente, pero ya la próxima hacemos un montón de imágenes. Sobre esa idea, Juan Ginés de Sepúlveda va a decir lo siguiente. Ya después de haber mostrado que es la ley natural, los ejemplos, tal. Y pues dice, por ley natural es legítimo que un príncipe haga la guerra para conseguir la paz. No sé si recuerdan eso. Luego dice, por ley natural es legítimo que un príncipe haga la guerra para quitar a otros el poder de dañar. Luego dirá, por ley natural es legítimo que un príncipe haga la guerra para castigar los delitos que no se han cometido, entre otras cosas. Y entonces fíjense que la argumentación de este man es muy sutil. Y si se fijan también con atención, estos 4 instancias de la guerra legítima que se sustentan sobre el gobierno de lo perfecto sobre el imperfecto y sobre la ley natural, esos 4 elementos siempre han sido parte del decálogo de todas las experiencias coloniales después del siglo XV. Después del siglo XVI. Todas las experiencias coloniales han invocado los mismos principios para desarrollarse. Yo creo que pensemos en las contemporáneas, ¿no? Está claro que la política internacional de Estados Unidos en Medio Oriente, marica, o sea, le falta esto para ser perfectamente colonial, ¿no? Quiero que piensen cuando se desató la guerra del Golfo en los 90. ¿Ustedes me suena, no? No está tan lejos. La excusa de Estados Unidos es Saddam Hussein es un hijo de puta y es un criminal, tenemos que juzgarlo porque si no seguirá delinquiendo. El mismo principio, es el mismo principio. Ahora, está claro que Saddam Hussein sí era un hijo de puta, no lo vamos a negar, pero eso no le correspondía al gobierno norteamericano, le correspondía al pueblo iraquí, ¿no? Segundo ejemplo, contemporáneo. Cuando los gringos se metieron en Afganistán, ¿cuál era la excusa? Defender los derechos de los ciudadanos, las malditas armas químicas, ¿no? En Afganistán hay unas armas químicas y son una amenaza para el público colectivo, nos vamos a meter. ¿Cuál es segura? Es legítimo hacer la guerra para quitar a otros el poder de dañar. Es legítimo hacer la guerra para defenderse. Eso siempre lo hacen los gringos por todo, ¿no? Se anticipan a cualquier ataque imaginario, ¿no? Vamos a ir al Polo Norte, de pronto los osos se rebelan y se les falta agua y nos traen y empiecen por el norte, no sé. Todos estos elementos, fíjense que tal vez por su misma constitución moderna han atravesado nuestra historia hasta el presente. Y eso yo creo que lo que nos indica es que nuestro presente no es un presente posmoderno, sino probablemente un presente hipermoderno, entre otras cosas, ¿no? Las ansiedades de Juan Ginés de Sepúlveda siguen siendo estas. Las ansiedades raciales, culturales de las élites conservadoras norteamericanas son esas. ¿Sí? Están muy cercanos, claro está. Ahora, hay una ventaja. El fascismo ha bajado en Europa, ¿no? Pero seguramente verá un repunte en los próximos años. A mí me preocupaba mucho la elección de Francia de presidente de hace un ratico, ¿no? Que Marine Le Pen, que es la ultrafascista, se quedara casi con la mitad de la votación. Y dice, marica, estamos a puertas de otra crisis de los años 20, ¿no? Que es otra cosa que quiero que pensemos históricamente. Nuestros años 20 se están pareciendo mucho a los años 20 del siglo XX. Con todo lo que eso implica, ¿no? El ascenso del nacionalsocialismo, la peste, que también tuvieron su peste, las crisis socioeconómicas. Podemos estar cerca. Y eso refuerza la idea de nuestra modernidad, por supuesto. No, o sea, como que se podría pensar que un proceso colonial tendría que ver, o sea, tenía un componente fascista. Es una pregunta complicada. Yo creo, para responder esa pregunta, que es muy, yo creo que uno puede escribir una tesis sobre eso, de doctorado y de postdoctorado. Para responder de manera muy sumaria y especulando, yo creo que lo que determina una actitud fascista fundamentalmente es la de obviar todo el proceso de constitución de derechos civiles que se desarrolló desde la Revolución Francesa hasta comienzos de los años 20.
Cuando un Estado deliberadamente obvia esas convenciones a las que hemos llegado históricamente, claro que sí es fascista, sin duda, porque entonces está mandando al traste la convención y deliberadamente está instrumentalizando a unos sujetos muy particulares en la sociedad para satisfacer los intereses de otros, ¿no? El problema con la colonia, por lo menos la colonia latinoamericana, es que cuando sucedió no hay ningún escenario siquiera cercano a la aparición de los derechos del hombre y del ser humano en el siglo XVIII. No hay ninguna cosa cercana al Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. No hay nada cerca. Ergo, no hay ningún clima que permita de alguna manera implementar una red sólida de derechos que puedan invocarse y reclamarse de una manera sencilla para evitar esas fricciones violentas. ¿Sí me van a entender? O sea que si hay una distancia, sin lugar a dudas. Si hay una distancia en términos de derecho y también de experiencia cultural. Listo, pero ya termino con esto. Díganme qué hora es, por favor. Las 55. Fíjense que en todo este escenario, los indios, para Juan Ginés de Sepúlveda, tienen una caracterización muy particular. Juan Ginés de Sepúlveda dice: los indios son bestiales, son irracionales, son torpes. Su imagen de los indios es muy negativa, súper distinta a la de Colombia. Y el tipo dice eso fundamentalmente porque en el imaginario de 1550, a diferencia del imaginario del comienzo de la colonia que es Colombia, en el imaginario de 1550 se ha divulgado de manera muy eficiente la imagen o la representación del indio antropófago. Esta representación del indio antropófago no está tan presente en Colombia. De hecho, llamémoslo así, en la literatura colombina, la literatura de Colón, ocupaba un 2%. A partir de 1550 se ha convertido en la vena dominante a partir de la cual Europa ve a América. ¿Y por qué la ve de esa manera? Porque han empezado a diseminarse por Europa las crónicas de la conquista escritas por los conquistadores, quienes desde el fragor y el calor de la confrontación está claro que van a ver ahora hacia el otro desde un punto de vista fundamentalmente negativo y muchas veces ficcional. ¿Qué quiero decir? En América sin duda habían pueblos antropófagos, sin duda los caribes lo eran, desde luego, ¿no? Los tupis en lo que hoy es Brasil también eran antropófagos, pero no son ni el 20% de las comunidades americanas. ¿Qué ocurre entonces? Estos dispositivos de crónica de la colonia, escritos desde la perspectiva del conquistador, van a crear una hipérbole de lo antropofágico, ¿no? Y sin duda, por su naturaleza aterizante, va a despertar la fascinación y el temor en Europa, porque no hay nada más fascinante que lo que nos desafía, ¿no? Es como el tema de las películas de terroristas y la cultura gringa. Digo, putas gringos les encantan esas putas películas. ¿Por qué putas? Porque les fascina ver el margen de su propia cultura del pseudo orden y demás, ¿no? Por lo tanto, esa imagen se diseminó por Europa y el problema es que para el mundo judio-cristiano la antropofagia sí es verdaderamente el gran delito cosmológico. La gente piensa que es la sexualidad y no sé qué puta. No, el verdadero problema antropológico por antonomasia para el mundo judio-cristiano es la antropofagia. ¿Por qué razón? Porque en la cosmología judio-cristiana la fuente de la vida es el aire que reposa en el cuerpo humano. Recuerden que en el Génesis Dios crea al hombre soplándolo. Es el soplo, que es una metáfora del lenguaje fonado, ¿no? Es el soplo, que es una metáfora del lenguaje fonado, que es lo que caracteriza a la divinidad, lo que constituye la vida humana. Ergo, cuando yo me como un ser humano, yo me estoy comiendo la sangre y el aire en el que reposa la vida y que es en esencia un elemento divinizante. Y cuando me lo como, me estoy divinizando, estoy rivalizando con la divinidad. Ergo, hay una taxación moral radical del occidente sobre la antropofagia. De hecho, por eso, no sé, piensa en el mundo judaico, que es una de las semillas del mundo occidental. En el mundo judaico, la ansiedad por la carne es delicada hasta tal punto que se desarrolla un protocolo para comer carne. La carne kosher. La carne kosher implica un proceso en el que se sacrifica al animal de cierta manera para desangrarlo y garantizarle al cliente que lo que se va a comer es pura carne sin sangre, de alguna manera, ¿no? Y por esa razón, Juan Ginés de Sepúlveda piensa que los indios, son imperfectos por antonomasia. Porque
han provocado el delito más grande del cosmos y el que mayores efectos negativos tiene sobre el universo, ¿no? Dejémoslo ahí. Recuerden en dónde quedamos para en los primeros 5 minutos terminar este pedacito y continuar pues con este análisis de lo que vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? La próxima sí va a haber un montón de imágenes, no se preocupen, pero había que hacer estas reflexiones de orden conceptual. Nos vemos, pasen buen viernes, pidan su comida y reflexionen sobre su carne que están comiendo. Y comen carne, por supuesto. Si no, pues ya se encargaron de ese programa. ¿Cómo es lo de la cosa esa? Lo de la... Ah, sí, ahorita le preguntamos. Y yo, ¿qué cosa? Y yo pensando en que Tengo un hambre. Tengo, pero mucha. y yo, Chao, pues, chao. Dos, Miren, ustedes que están enterados porque conocen mejor la vida de sus compañeros, muchas personas retiraron este curso. Ni idea. Estamos súper ni idea. La verdad, siendo sincera, no.